Y bueno, pues ustedes se preguntarán qué estoy haciendo yo manejando niños, ¿no? Y entonces, efectivamente, mi formación inicial fue en relación a medicina interna, después hice anestesiología y medicina crítica, después un entrenamiento en anestesia cardiovascular y finalmente en anestesia para cardiopatías congénitas en específico, que no tratan nada más niños, sino tratan niños y adultos en lo que se conoce como el GUCH o Grown Up Congenital Heart Disease, o sea, enfermedades cardíacas congénitas en el adulto. Entonces, todo esto, bueno, nos ha llevado a tratar de resolver una problemática y tuve el gusto en el 2013 de ser invitado a un consenso de expertos en Suiza para tratar de ver en las diferentes áreas cómo se puede controlar o modificar el sangrado, ¿no? Y la verdad que yo me fui un poco temeroso del enfrentamiento con pues, personalidades en el área de Estados Unidos, de Canadá, de Polonia, de Inglaterra, y la tendencia actual es básicamente a reducir el consumo de productos hemostáticos, dígase plaquetas, crioprecipitados, plasmas, y tal vez el énfasis mayor es a evitar plasma, ¿no? Ya platicaremos de eso un poquito, pero es que no sé cuál es el apuntador aquí. Allá. Pero para esto nosotros estamos trabajando mucho trombolastografía, que es una prueba viscoelástica para detección de trastornos de coagulación. No sé si ustedes tengan el equipo aquí, es un equipo que básicamente se tiene que tener en una sola área, que no tiene que estarse moviendo, pero que considerando las condiciones, el equipo cuesta como $500,000 básicamente el equipo con el software, y cada prueba más o menos sale como en $200. Pero el punto es que no todo mundo lo tiene, pero además no todo mundo lo sabe interpretar. Entonces yo lo que les voy a enseñar es un poco de la introducción a estas pruebas viscoelásticas y lo que nosotros hemos adoptado como una conducta para tratar el sangrado masivo, creemos nosotros con mucho éxito, ya verán lo que les voy a comentar, pero que se puede traspolar a su práctica y nada más haciendo énfasis de que esto es un solo elemento, es cirugía cardíaca pediátrica. Es diferente en el adulto, es diferente en cirugía, por ejemplo, hepática, cirugía gastrointestinal, y yo creo, los invitaría pues mucho a tratar de abundar en esta área para resolver los problemas individuales. Un problema específico muy grave es ginecología, o sea, el sangrado periparto y de cirugía ginecológica es un punto muy importante. Y yo creo que todos nos acordamos de esto. Yo no sé si todos nos lo sepamos, pero sí nos acordamos. O sea, yo creo que fue el dolor de cabeza durante mucho tiempo. Es la famosa cascada de coagulación, antigua cascada de coagulación, que tiene una vía extrínseca y que, intrínseca y que tiene una vía extrínseca y que termina con los polímeros de fibrina y finalmente el coágulo. Esto se los quiero traer a colación porque se explica muy bien la curva de trombolastografía cuando uno analiza esto, y vamos a tomarlo un poquito más adelante. La cascada de coagulación, si ustedes lo analizan así, no contempla el endotelio, ¿no? Aquí no hay endotelio por ningún lado. Bueno, el factor tisular aquí, pues, ya recientemente metido, pero no contemplaba el endotelio, entonces se derivó o se creó la teoría molecular para explicar la coagulación, en donde ya se integran el endotelio, las proteínas de la coagulación y las plaquetas. Entonces, esto es, digamos, una macro de lo que es la coagulación o lo que debemos entender con la coagulación, y un punto muy importante es esto: para que haya coágulo necesita haber anticoagulante. Los tres anticoagulantes por excelencia son proteína C, proteína S y antitrombina 3. Yo no sé si aquí haya cirujanos, pero para mí es muy común que mi cirujano de repente me decía, oye, pues ¿qué le pusiste? ¿Está sangrando más? No, pues le puse plasma. Y eso es un error conceptual.
Ahora me explico por qué. Pero entonces sí hay que tener en cuenta que existe el factor anticoagulante y el factor procoagulante. Y esto yo creo que es la parte esencial de las nuevas teorías de coagulación. ¿Cuál es, digo yo, o le digo a mi cirujano, cuál es el mejor hemostático que hay? Tus manos, ¿no? Si nosotros perdemos de la mente que se tiene que exponer el factor von Willebrand, que no se confunda con factor 8, el factor von Willebrand que está en la matriz subendotelial con los elementos de coagulación de la sangre, no va a coagular. Necesita ponerse en contacto todos los factores tisulares con la matriz subendotelial y por eso le decimos al cirujano, apriétale ahí. ¿Por qué? Pues porque tiene que exponer la matriz subendotelial a las proteínas de coagulación. Entonces, el primer factor hemostático son las manos del cirujano. Pídanle al cirujano, los que no sean cirujanos, y los que sean cirujanos, apriétenle, porque esto va a funcionar siempre y cuando hagan hemostasia local, compriman, pues. Y desde este punto de vista, sí es muy importante considerar que si bien están todos los factores de coagulación, todo está centrándose en la trombina, ¿no? Y ahora vamos a abundar en eso. Pero también hay que recordar en dónde vienen los factores anticoagulantes, y nuevamente es en el plasma. Y es nada más un repaso, ¿no? Entonces, lo que nosotros dijimos es, primero se tiene que activar todos los factores procoagulantes de la cascada de coagulación, olvídense del número, nada más se tienen que activar. Después tiene que activarse la trombina, protrombina, trombina, y finalmente fibrinógeno y fibrina. Entonces, esto finalmente es la teoría de la coagulación molecular, se expresa en esta gráfica. Y, por último, una vez que está formado el coágulo, hay que recordar que estas cadenitas que están aquí son las que consolidan el coágulo y son básicamente un aminoácido que se llama lisina. De ahí que los antifibrinolíticos por excelencia, el antifibrinolítico por excelencia, que es el epsilón aminocaproico, es un análogo de la fibrina. Entonces, lo que hace es capturar todos los elementos que vayan a inducir fibrinolisis y se disfraza, digámoslo así, para que no lise el coágulo, ¿no? Esto que ven aquí, estas bolitas que ven acá, son un corte transversal de un circuito de circulación extracorpórea. Y fíjense cómo se va quedando el fibrinógeno ahí. Entonces ya voy a centrarme ahorita en lo que es básicamente coagulación en cirugía cardíaca pediátrica. Entonces, nosotros básicamente utilizamos pruebas viscoelásticas, no es el elemento, la única área clínica en la que se emplea, es muy empleado también en cirugía hepática, en cirugía de trasplante hepático específicamente, pero básicamente hay dos tipos de pruebas viscoelásticas. El ROTEM, que es un equipo que, a diferencia del tromboelastograma, da una respuesta mucho más rápida. Entre 5 a 10 minutos ya tienen ustedes un perfil de coagulación completo y el tromboelastógrafo se tarda más o menos unas 30 minutos para tener el patrón completo. Ahora, esto es básicamente la curva de tromboelastografía. Y quiero retomar esta antigua cascada de coagulación para hacerla más sencilla y muy comprensible la curvita. Dijimos que lo primero que se tiene que hacer es activar las proteínas de coagulación, ¿no? Una vez que se activan las proteínas de coagulación, se debe tener trombina para poder generar ya en una cadena subsecuente los monómeros de fibrina y hacer finalmente en la adhesión de plaquetas un coágulo. Y eso es lo que vemos aquí. Esta R, que se llama tiempo de reacción, habla de los factores procoagulantes de la sangre. Luego hay un ángulo, este ángulo básicamente habla de fibrina. Se preguntará dónde está la trombina, ahorita lo vamos a decir. Pero después sigue la agregación de las plaquetas, ¿no? Entonces, proteínas procoagulantes, fibrinógeno y plaquetas, ¿no? Y los valores que ustedes ven ahí. Ahora, esto, como les digo, es un tromboelastograma normal. Y aquí, esto que está acá se llama curva B.
que viene en el mismo software del tromboelastógrafo, y lo que les dice es la capacidad de producción de trombina que tiene un paciente. Entonces, cuando ustedes superponen la curva B en una curva normal de tromboelastografía, saben cuánta protrombina tiene este paciente, qué capacidad de producción de trombina y qué dureza del coágulo tiene. Esto quiere decir la capacidad total de producción de trombina o de producción de coágulo, estos valores de aquí, y estos valores de acá, y tienen una referencia, y estos valores de acá son los valores de lisis. La primera parte de la curva, hasta la mitad, habla de coagulación, y dijimos, en el equilibrio hay coagulación y hay anticoagulación. Entonces, la segunda parte de la curva habla de anticoagulación. Lo normal no es que un coágulo se lise a los 30 minutos. Si se lisa a los 30 minutos, tenemos fibrinolisis, ¿no? Entonces, por eso es que no tienen valores de referencia, porque si la curva dura 30 minutos, pues esto debe ser negativo. Bueno, ausente más bien. Y esto es una curva normal en su fase de coagulación de una variedad que es muy desafortunada. Creo que somos el único hospital que está operando esto, que es una cirugía de Norwood para corrección de hipoplasia de ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una curva normal, con los valores que ustedes ven aquí, hasta antes de que entre en su fase de fibrinolisis. Y este mismo niño, después de la cirugía. Entonces, lo que se ve en esta curva, y aquí va la mitad, ¿no?, es que en lugar de seguirse parejito, de repente, pum, se hace como un pico y aparecen valores de lisis que se supone que no debería haber. Este es otro caso semejante, lo que vemos aquí es fibrinolisis. Y esto se representa en la famosa curva B de esta forma. ¿Y qué me dice esta curva B? Que tiene muy buena capacidad de producción de trombina, pero que una vez que se forma el coágulo, pum, se rompe, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Usted es anestesióloga, ¿verdad, doctora? ¿Usted? ¿No es residente de nutrición? ¿No fue residente de nutrición? Bueno, entonces sabe de lo que le estoy hablando. Aquí el punto es, ¿cuál es su diagnóstico ahí? Fíjense aquí la R, esta es una curva normal, ¿no? Entonces la R está, y aquí está más larga, ¿no? Un poquito más larga. La amplitud, ¿cómo está? Cortita, ¿no? Está cerrada. Y el ángulo está cerrado. ¿Qué entidad les da todo eso? Les da falta de factores de coagulación, falta de plaquetas y falta de fibrinógeno. ¿Cuál es? Coagulopatía dilucional. Cuando ustedes le meten agua y agua y agua al paciente y no le pasan plaquetas, críos, sangre, se diluye, ¿no? Y entonces esto es un ejemplo de una coagulopatía dilucional. Y finalmente lo que yo creo que es más útil es, bueno, está muy bien que tengan pruebas viscoelásticas y que las realicen, pero no todo mundo la tiene. Entonces, recientemente mandamos a publicación este trabajo en donde nos dijimos, bueno, ¿habrá un comportamiento específico de los pacientes pediátricos que son sometidos a cirugía cardíaca? Entonces hicimos el estudio y básicamente lo determinamos en una población, en la población que tiene más de 90 minutos de exposición a derivación cardiopulmonar, a cirugía de bomba, ¿no? Y ciertamente la tendencia actual, como les decía, es a emplear menos productos hemáticos. Entonces, ¿qué se está empleando? Se está empleando fibrinógeno humano de reciente ingreso en la farmacopea de México, que se llama Riastap, un sustituto de plasma que se llama Confidex y que es un complejo proteínico, protrombínico, que tiene factor 2, 5, 7, 9 y 10, además de antitrombina 3, proteína C y proteína S, y eso sustituye al plasma. Yo tuve el gusto de estar aquí con Sibile Kosek, que es la que hizo las guías, la que coordinó las guías europeas de sangrado masivo. Se las recomiendo, hablan de todo, hablan de gineco, hablan de trauma, hablan de
de enfermedades congénitas de la coagulación, hablan de la terapia cuando el paciente tiene anticoagulantes, cuando el paciente tiene AINES. O sea, esta referencia yo creo que es primaria. Después ya salió una en conjunto con la Sociedad Americana de Anestesiología y la Sociedad Europea, pero esta es primordial. Entonces, la verdad que sí era mi asombro, yo estaba muy asombrado cuando llegué a Austria y le pregunté a la doctora Kosek, oiga, bueno, ¿cuál es la...? Porque lo primero que le viene a la mente a uno es que estos cuates quieren hacer lana, ¿no? O sea, quieren hacer algo comercial. Y me dice, mire, doctor, lo que pasa es que ustedes son un país joven. En Europa somos viejos. Y si usted empieza a exponer antígenos de la sangre a los niños desde chiquitos, cuando lleguen a la vida adulta y requieran un trasplante, lo van a rechazar. Entonces, nosotros optamos por no exponerlos a tanta antigenemia. Y entonces utilizan factor 13, factor 10, factor 7, 8, factor fibrinógeno y otras cosas, ¿no? Entonces, pero el punto es que ellos recomiendan hacer diagnóstico de la coagulopatía en la sala de cirugía, a lo cual se le llama point of care. Y emplear algoritmos de transfusión adaptado a la patología que se esté tratando. Entonces, nosotros lo que hicimos fue adoptar la recomendación y utilizar, esta es una referencia para pacientes en trauma, y nosotros estamos utilizando el TEG, el tromboelastograma, dentro de la sala de cirugía. El paso que sigue, que ya lo estamos logrando, es tener el banco de sangre dentro de la sala de cirugía. Entonces, convencimos a las autoridades del hospital para que compren un refrigerador con los estándares de calidad de los refrigeradores de banco de sangre y no tener, algún día me decían, es que yo tengo un tubo neumático que me llega la sangre hasta ahí, pues qué bueno. Pero en realidad, en donde se debe de tener es ahí, en la sala de cirugía, igual que el diagnóstico. Y nosotros tenemos, afortunadamente, la posibilidad de tener todo point of care. Hacemos la gasometría dentro de la sala, hacemos el diagnóstico de coagulación dentro de la sala y ya esperamos pronto tener la sangre dentro de la sala. Y muy importante, esto sí se comparte con muchas especialidades. Hay muchos factores que alteran la coagulación, la edad, a menor edad, mayor proclividad al sangrado, tiempo de contacto del tejido en cirugía cardíaca sin endotelio, con el plástico de los circuitos, la temperatura, los medicamentos y la capacitación del personal para cuando se hacen pruebas viscoelásticas. Y nuestro objetivo entonces fue identificar si había un perfil de coagulación en pacientes que son portadores de cardiopatías congénitas. Es un estudio de cohorte descriptivo, prolectivo, observacional en este grupo de pacientes. Y básicamente nosotros incluimos todos los pacientes en esta fecha que duraban más de 90 minutos en bomba y considerando su clasificación RACS. La clasificación RACS es una clasificación de riesgo de acuerdo a la cirugía, siendo RACS 1 el más sencillo, dígase CIA, conductos o CIBs, y RACS 6 el más complejo, que es Norwood o cirugía de Deimos. Y los criterios de exclusión son los que ustedes ven acá. Entonces, nosotros lo que hacemos actualmente, es lo que hacemos ya, tomamos una muestra basal para cuando el niño llega a la sala y después se hace una muestra, bueno, la muestra es de 360 microlitros y se toma una muestra a los 32 grados centígrados en el recalentamiento. Y esto se hace con una copa que tiene una cobertura que se llama heparinasa y lo que hace es antagonizar la heparina, porque a 32 todavía estamos con heparina, se quita la heparina y se ve cómo va a salir el paciente de bomba. Entonces, el personal de perfusión es el que realiza las muestras y nosotros hacíamos la interpretación y la lectura de los resultados. Y lo que nosotros encontramos en 155 pacientes que fueron incluidos en el estudio es lo siguiente: la edad en años, la media es de 4 años, 4.83, el peso es de 15 kilos, estos son todas las cirugías que se emplearon: conexiones anómalas totales o parciales de venas pulmonares, transposición de grandes vasos, cirugía anastomosis cabopulmonares,
coartación de aorta o hipoplasia de arco aórtico, tetralogía de Fallot, estenosis aórtica, cirugía de Epstein, Norwoods, canales AB y comunicaciones interventriculares. Estos son los datos hematológicos basales en donde no encontramos una alteración específica en los pacientes preoperatoria, y estos son los datos quirúrgicos. Como les digo, bueno, eran niños con más de 90 minutos, la mediana era de 185 minutos, esto es el sangrado total. Un punto importante, nuestra tasa de reoperación asociado a cirugía cardíaca es del 0.6%, o sea, nos sangran, casi no nos sangran, pues. Y si se acuerdan de la curva, aquí está la R basal, la R de recalentamiento, el ángulo basal, el ángulo de recalentamiento y la amplitud. Factores de coagulación, fibrinógeno y plaquetas. Y lo que nosotros vemos alterado es nada más fibrinógeno y plaquetas. La pregunta es, ¿para qué le paso plasma si no le falta plasma, ¿no? Entonces, lo que sí voy a inducir es más sangrado si le paso plasma. K es una variable que habla de la fortaleza del coágulo, y el ángulo y la amplitud están inversamente relacionadas con el tiempo de bomba. Esto es, más deficiencia de plaquetas y de fibrinógeno a mayor tiempo de bomba. Bueno, en síntesis, lo que nosotros identificamos, bueno, y la pregunta, yo espero que les quede la duda, bueno, ¿y por qué de estos dicen que no usan plasma, no? Hay un investigador de origen brasileño que trabaja en Toronto y dice, el plasma ni es fresco ni es congelado. O sea, lo dan aguado y viejo. Entonces, el punto es que nosotros cebamos la bomba de circulación extracorpórea con plasma. Por las moléculas de las proteínas de coagulación, no filtra en el hemofiltro y se quedan ahí. Lo que sí filtra son la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3. Entonces, los niños salen con una R normal porque les ponemos plasma en el cebado del circuito, pero no les ponemos ni críos ni plaquetas. Evidentemente era lógico que iban a salir deficientes de críos y plaquetas. Entonces, identificamos en la población pediátrica con tiempo de derivación cardiopulmonar prolongada un incremento benéfico, digamos, de los valores de R y una reducción en los valores de ángulo y de amplitud máxima, ¿no? Y son secundarios al procedimiento. Esto, evidentemente, se puede reproducir si y solo si se emplea plasma en la bomba. O sea, yo no estoy diciendo que no se use plasma, lo que estoy diciendo es, si utilizan para el cebado de la bomba plasma, entonces no van a tener que usar plasma. Y a ciegas, si ustedes, aquí hay cirugía cardíaca, ¿no? Aquí en el hospital, en este hospital, sí, ¿no? Entonces, si tienen un tiempo de bomba de más de 90 minutos, estén seguros de que va a necesitar críos. ¿Y qué dosis usamos? Usamos un crío por cada 5 kilos. En niños mayores de 10 kilos, utilizamos preferentemente Riastab, que es fibrinógeno humano, y lo utilizamos a 60 miligramos por kilo de peso. Y plaquetas a 10 mililitros por kilo, es lo que utilizamos esencialmente, ¿no? Pero nuestra idea, esa es una publicación que tuvimos pues en relación a coartación, a hipoplasia de arco aórtico, y la idea pues de la plática es decir, no se necesitan las pruebas viscoelásticas, lo que se necesita es seguir un algoritmo. Entonces, nuestro algoritmo es ese: crioprecipitados, plaquetas, básicamente sin usar plasma, si se emplea plasma como cebado del circuito. Y estoy abierto a preguntas. Gracias.